Y vamos a la siguiente nota. Horrible e impactante. Descubren cientos de tumbas anónimas en otro internado de reclusión indígena. ¿Sabe dónde? Uh-huh. No es en ningún lugar aquí donde hay fosas clandestinas. En Canadá. Y la nota es de RT, de la agencia Russia Times. La Federación de Naciones Indígenas Soberanas de Canadá ha anunciado el hallazgo de cientos de tumbas anónimas en un antiguo internado en la provincia de Saskatchewan, en lo que podría, no sé si se pronuncia así, sí, Saskatchewan, sí. En lo que podría ser el mayor descubrimiento de este tipo hasta ahora, informan medios locales. De acuerdo con la agencia Russia Times, RT, en un comunicado, este organismo indicó que las tumbas están ubicadas en el sitio de la antigua escuela residencial indígena Marieval, que estaba ubicada en el sureste de la provincia y operó desde 1899 hasta 1997. Un siglo. Así es. La noticia llega semanas después de un descubrimiento similar de los restos de hasta 215 niños fuera de una antigua escuela residencial en Kamloops, una revelación que arrojó luz sobre el brutal abuso que sufrieron los estudiantes indígenas en la red de escuelas que funcionó en Canadá durante décadas. La Organización de las Naciones Originarias de Saskatchewan ha calificado este último descubrimiento como horrible e impactante. Se cree que la mayoría de cientos de tumbas son de niños. Además, se estima que el total de las tumbas recién descubiertas en Marieval sea 3 veces mayor que los 2 centenares en Kamloops. A finales del siglo XIX, en Canadá se estableció una red de internados de reclusión indígena operados en su mayoría por la Iglesia Católica. El internado indígena de Kamloops no fue el único, pero sí la mayor de las escuelas de ese tipo establecidas en el país norteamericano a fines del siglo XIX. El sistema tenía como objetivo asimilar a los indígenas y hacer que perdieran su cultura nativa. Según el historiador canadiense John Millow, los fines de este programa eran similares a las del estadounidense Richard Henry Platt, quien organizó escuelas en Carly, India, en una escuela industrial en Pensilvania. ¿Qué decía este señor Richard Henry Platt? Matar al indio para salvar al hombre. Hijo de toda su madre. Como resultado, los funcionarios de las escuelas forzaban a los discípulos a olvidar su cultura, su lengua e incluso a su familia. Esto lo recoge el informe final de la Comisión de Verdad y Reconciliación canadiense. Una vez en las escuelas, los hermanos y las hermanas se mantuvieron separados y el gobierno y las iglesias incluso concertaron matrimonios para que los estudiantes no pudieran terminar su educación. Los funcionarios gubernamentales también insistieron en que se desanimara y a menudo se prohibiera a los niños hablar sus propios idiomas. Oye, como si fuera Hitler en Canadá, terrible, nada ¿no? más que en época más reciente. Terrible. El programa fue apoyado por varias congregaciones cristianas, entre ellas la Iglesia Católica, la Anglicana, la Unidad de Canadá y la Presbiteriana, que en 1930-1931 manejaban 44, 21, 13 y 2 internados respectivamente. El acuerdo de las iglesias dio un fuerte respaldo moral a esta postura decidida, a esta postura fascistoide, Javier. Terrible. Indicó Millow. En total, unos 150,000 menores pertenecientes a las minorías étnicas fueron matriculados en tales establecimientos a nivel nacional. Se considera que al menos 3,200 niños fallecieron en esas instituciones por causas de la violencia o la negligencia, aunque el número exacto de víctimas todavía se desconoce. La escuela residencial indígena Marieval
Fue fundada y operada por la Iglesia Católica Romana a partir de 1899 hasta que el gobierno federal asumió el control en 1969. La nación originaria Cowiset tomó el control del internado en 1987 hasta que se cerró 10 años más tarde. Durante décadas, los activistas indígenas llamaban la atención del trauma histórico de los pueblos nativos causado por el programa de internados. La primera organización involucrada que reconoció sus errores fue la Iglesia Unida de Canadá, que pidió disculpas por su parte en lo que hizo en la colonización, en el año de 1966, y concretamente en el manejo de las escuelas en 1998. Fue seguida después por la Iglesia Anglicana en 1933 y por la Presbiteriana un año más tarde, 1994. Sí, en 1998 el gobierno canadiense emitió una declaración de reconciliación y en el año 2008 el entonces primer ministro del país, Stephen Harper, pidió oficialmente disculpas. El mismo año fue creada la Comisión de Verdad y Reconciliación de Canadá, que trabajó hasta hace poquito, en 2015. En cuanto al Vaticano, en el año 2009, el Papa Benedicto XVI emitió un comunicado en el que expresó su pesar por la angustia provocada por la conducta deplorable de algunos miembros de la Iglesia, pero no se disculpó explícitamente en nombre de la Santa Sede. El tema fue reavivado en el 2017, cuando el actual presidente de Canadá, Trudeau, exigió disculpas. Sin embargo, al año siguiente, el Papa Francisco informó a los parlamentarios de Canadá, a través de la Conferencia Canadiense de Obispos Católicos, que no iba a pedir perdón. Ay, Olga, pues esta situación es terrible. De veras, son asuntos que pasan totalmente desapercibidos. Te juro que, Tom, yo también cuando me encontré anoche con esta información en RT, de inmediato dije, ¿pero cómo? Y me metí a estudiar un poco más y de la nota, que estaba un poquito, muy breve, logramos descartar datos que los incluimos a esta información que estamos presentando aquí en Cuatro Vientos. Y este es un asunto, Galicia, que está también coronado por la impunidad. Esta declaración, de veras, desafortunada, ¿no? Muy desafortunada del Papa Francisco, debe de ser retomada ahora que están apareciendo, ¿qué serán? 210, 215 hace una semana, ahora se cree que son 600, y los restos, esos son los restos. No quise meter más porque la verdad es terrible, pero aquí están de nueva cuenta levantando, ahí están encontrando los ataúdes, son lo que queda de ataúdes. Que te voy a decir que se ve que no son tan viejos, tan antiguos. Sí, porque acuérdate que, bueno, todo esto sucedió a lo largo de todo este siglo que estuvieron operando 1987. Estas escuelas, Galicia. Esto es en las inmediaciones de un descubrimiento que se hizo en el 2017, 2018, cuando empezaron a aparecer estas primeras tumbas, y bueno, y que provocó que se levantara ahí un monumento en donde vemos que están llegando todavía los nativos canadienses a hacer oraciones y a pues estar exigiendo todavía con su movilización que esto finalmente llegue a tener un final pues lo más feliz que se pueda. Galicia. El daño ya se hizo, pero es increíble que también esto sucedió y Galicia de nueva cuenta, ¿no? La intolerancia religiosa, violando los derechos de los pueblos a ser como son. Mira esto que es, estos niños hermosos, sus atuendos, que no se pueden vestir, no pueden hablar su lengua porque estaba prohibido por Javier, y qué decepcionante nos está resultando el Papa Francisco. Qué poquito le duró sus actitudes progresistas en cuanto a muchos temas. Uno de ellos, que por la declaración que vemos aquí que hizo, de que no pedirá perdón en nombre de la Santa Sede a los grupos indígenas, a las naciones indígenas soberanas de Canadá, por lo que hizo la Iglesia Católica en estos internados, pues lo equiparan
a lo que han hecho los papas, que se han estado siempre protegiendo y cubriendo con un manto de impunidad moral, política también, a gobiernos fascistas o actos fascistas de los gobiernos, como quieran ustedes verlo. Y por otro lado, no deja de conmovernos, Javier, que no hay día en que no veamos algún documental, una película, una serie sobre lo que fue el fascismo en Europa con Hitler, y nos conmueve lo que sucedió. Y resulta que aquí, frente a nuestra nariz, Javier, por decirlo de esta manera, en nuestra época, en estos años que nos tocan vivir, tenemos en Canadá esta situación en Canadá, que también es muy decepcionante, ver que un país al que tenemos de muy alta estima, ¿no? Muy alta estima, muy alto concepto. Sí, como más evolucionado, más democrático, más progresista, dicho de otro modo, menos racista, menos discriminatorio que, por ejemplo, Estados Unidos. Pues resulta que también ahí tienen sus esqueletos en el closet, sus garbanzos de a libra en cuanto a discriminación y crímenes raciales, Javier, crímenes de odio. Ahí está el monumento que se levantó en memoria de estos niños. Ahí vemos cómo las comunidades nativas llegan, e incluso muchos estadounidenses y canadienses llegan ahí, y prácticamente también están en oración, reconociendo el gravísimo error de los católicos y los protestantes que estuvieron operando estas centros de reclusión hogareña, porque no eran otra cosa más que eso, ¿sí? Y verlos ahí, cómo estaban estos niños nativos, de los pueblos nativos de Canadá, ¿sí? Por un lado, en la famosa publicidad, ¿no? En los mensajes de aliento, de cómo ellos estaban haciendo una buena labor, cuando ya dentro de las instituciones estaban cometiendo estas atrocidades.